En este ejercicio me basaré en algunos artículos y videos extras, además de las lecturas de Orientalismo y Choque de Civilizaciones de Edward Said y Samuel Huntington, respectivamente. También complementaré con algunas experiencias personales y fotos de autoría propia. En esta primera imagen, harem, se representa la típica idea que se tiene de las llamadas culturas orientales, en este caso las de Medio Oriente. Se suele representar a esos cuerpos exóticos femeninos desnudos para recrear la visión que en Occidente se tiene de esas culturas, pero que difícilmente corresponden a la realidad. Solo aquellos poderosos y con dinero podían tener tantas mujeres. Pero en el imaginario occidental, esta era una cuestión que parecía se daba a lo largo y ancho de los territorios orientales. De acuerdo con Edward Said, esto sería una cuestión meramente orientalista en el sentido de que solo se explica superficialmente al público europeo con una idea vaga para que se forjaran una imagen de nosotros y ellos, nosotros europeos civilizados y ellos los orientales oprimiendo a la mujer, como si en Occidente esto nunca pasara. Otro concepto que Said maneja es que los estudiosos orientalistas creían que esta era una región estática, inmutable, que solo Occidente progresa, mientras Oriente en general es siempre el mismo. Esto quiero trasladarlo a una concepción más personal. Cuando viví en China, una amiga mexicana que también vivía ahí se sorprendía de que hubiera tan pocos edificios tradicionales en el este de Asia, incluida Corea. Quizás esa visión de Oriente inmutable entró en nuestro propio imaginario personal y no queríamos creer que es una región mucho más moderna y globalizada de lo que se suele narrar. Entramos en un conflicto con nuestras propias creencias. No tomamos en cuenta que la economía y la misma historia juegan un papel en la transformación del paisaje urbano en cualquier sociedad. Las mismas guerras en esta región destruyeron buena parte del patrimonio urbano antiguo. Siguiendo esta misma línea orientalista, se dice que en esta región no hay verdaderas sociedades democráticas, que esta solo es una característica mayoritaria de Occidente, o al menos eso fue lo que pude entender de la lectura Choque de Civilizaciones escrita por Huntington. Si bien es verdad que desde mi experiencia personal en China la propaganda política siempre favorecía al Partido Comunista, fuera de China y de Asia es común también la propaganda amigable hacia el partido gobernante. No es solo una cosa oriental. Sin ir más lejos, en México hay propaganda en espacios públicos como aeropuertos, tren suburbano o terminales de camiones, propaganda que sigue ciertos estilos y lemas que usan los partidos en turno. Por ejemplo, mover a México con sus toques y colores priistas, o el uso de Quetzalcóatl y temas indigenistas en los discursos actuales de Morena. Continuando con este tema de propaganda política, algo que me llama la atención y que puedo rescatar es cómo en Occidente se sataniza lo que ellos consideran culto a la personalidad. Llegué a ver, por ejemplo, en una ciudad llamada Changsha, cerca de la tierra de Mao Zedong, una gran estatua o busto de este personaje. Durante el régimen de Mao, esto fue muy común y aún en la China actual todavía se ven huellas del maoísmo para legitimar el poder del Partido Comunista Chino. Sin embargo, el culto a líderes políticos o religiosos es muy común en todas las regiones del planeta. Fingir que esto solo pasa en Oriente es nuevamente dar una visión muy cuadrada y orientalista al discurso social. En el país de Samuel Huntington, Estados Unidos, de tradición supuestamente democrática y de libertad política, se tiene algo parecido al ejemplo de la foto anterior. En el monte Rushmore, Dakota del Sur, están esculpidos bustos de 4 famosos presidentes. ¿Acaso esto no es lo mismo de lo que los estudiosos occidentales tanto se quejan acerca de Asia y de sus extrañas formas culturales ligadas a la política? ¿Por qué en Asia esto se convierte en culto a la personalidad, pero en Occidente solo es un parque turístico por mera admiración a personajes de la política? Creo que en este sentido que se le da al discurso político propio y al de el otro, se puede ver la doble moral occidental de la que tanto hablaba Said. Ahora tenemos como ejemplo un cartel de anuncio de cirugía plástica en el metro de Seúl.
Analizando el pensamiento de Huntington, se podría creer que se ajusta a una de las reglas que él mencionaba acerca de cómo los diversos países no occidentales buscaban sobrevivir dentro de un sistema cultural dominado por Occidente. Esta regla es que algunos países se adherían a las normas occidentales o que se acercaban a Occidente por simpatía o emulación. Mucha gente piensa que la popularización de la cirugía plástica en Asia se debe a que dentro de sus normas estéticas se busca parecerse lo más que se pueda a una persona europea. Porque claro está que para los ojos de Occidente, ¿por qué existirían cirugías estéticas si no es para parecerse a nosotros? Si bien la globalización podría ser un factor, estos países del llamado Oriente tienen ideales estéticos que van más acorde a su propia visión de la belleza. No todo gira en torno a Occidente. Todas estas concepciones aprendidas de los libros, los medios occidentales o incluso desde nuestro propio etnocentrismo tiene consecuencias a nivel personal. En mi caso, yo quería comparar casi siempre la comida de la cafetería escolar en Wuhan con la comida de mi propio país. El arroz de allá para mí estaba muy húmedo o simple y la comida me parecía que no sabía bien. Pero haciendo una reflexión personal, creo que más bien partía desde el punto de vista de mi propia idiosincrasia, y no porque genuinamente me puse a pensar que, por lógica, los sabores serían distintos. Mi punto de vista era parcial y estaba cegado al punto de tachar lo diferente como algo no tan positivo. Cuando pude estar de visita en Bali, Indonesia, noté varias estatuas religiosas que para un simple foráneo eran elementos decorativos, pero difícilmente se reflexiona acerca del valor cultural o de su valor sagrado dentro del ámbito de la religión hinduista. Además, otro elemento que puede llegar a causar sorpresa en la vestimenta es el hijab de muchas mujeres de Feika. A ojos exteriores y sobre todo a los occidentales, esto puede parecer un símbolo de opresión femenina, pero como dice Edward Said, todos estos elementos negativos están en el imaginario occidental debido a la mala propaganda que han provocado las películas estadounidenses. ¿Es justo juzgar las creencias de las personas sin antes haberse adentrado un poco en ellas? Esa sería la pregunta para resolver algunos prejuicios existentes. Siguiendo con esa línea de visiones del Islam desde Occidente, en la Francia contemporánea todavía hay un debate acalorado acerca del uso de símbolos o vestimenta religiosa, dirigida sobre todo a lo que se considera como fundamentalismo islámico y el uso del hijab o niqab. Un podcast que se puede encontrar en la página de npr.org hace reflexión acerca de este debate. Se comenta que en algunos lugares es obligatorio el uso de la mascarilla para evitar un fácil contagio de COVID-19. Sin embargo, cuando se trata del niqab o algún atuendo religioso, esta regla ya no es la misma, ya que en la cultura francesa la identificación del rostro de una persona es sumamente importante, pero entonces, ¿en qué sentido tiene que por cuestiones de salud sí se permita ocultar la identidad, pero por cuestiones culturales religiosas no? ¿Quién puede argumentar con razones válidas en un tema tan controversial y tan confuso? Finalmente, retomando el tema del COVID-19, el racismo antiasiático volvió a surgir sobre todo en las sociedades occidentales. Muchas personas fueron atacadas física o verbalmente solo por su aspecto físico, ya que la gente de tendencias racistas los culpaban por traer el virus desde aquel continente. Este peligro amarillo o Yellow Peril también resurgió gracias a teorías conspiranoicas, donde se dice que China creó este virus para destruir la libertad en las sociedades occidentales. Y podemos decir que este tema de peligro que representa Asia a las sociedades occidentales, que el mismo Edward Said mencionaba, no solo no ha dejado de existir, sino que está tomando mayor fuerza. Hay una lucha de poder porque Occidente no quiere dar paso a un mundo con menor hegemonía, y por ende se inventan peligros o choques civilizatorios como justamente creía Samuel Huntington.